No todos los días se puede charlar con un entrenador de jerarquía internacional. No, no todos los días se puede hablar con un entrenador que pudo salir campeón con dos clubes distintos en Paraguay, campeón con el club de sus amores que lo rescató para luego sacarlo campeón. eh, Campeón en la MLS con el Atlanta United. En España, si bien el mismo entrenador confesó que no le fue como le hubiese gustado, salió campeón de la Supercopa de España en su momento, campeón de la Copa de Oro con la selección nacional de México, dos veces finalista tanto en Copa América con la selección de Paraguay, de Argentina, también finalista en la Nations League. Y bueno, de verdad que cuando uno dice esto, la verdad que se puede decir que hasta difícil es decirlo, porque conseguirlo a través de los años lleva de mucho trabajo. Y bueno, profesor Gerardo Martino, le agradezco enormemente el que me brinde unos minutos para poder escuchar sus conceptos, aprender de usted, porque hay mucho que escucharle. Bueno, muchas gracias, Tommy, primero por esta presentación y, bueno, un gusto poder charlar un poco de fútbol con vos, ¿no? Sí, creo que ha valido la pena, profe. Esperar ha sido un largo tiempo de espera, pero, pero vale la pena. Lo que vale la pena es difícil, esa es una teoría que yo siempre he tenido en mente y aquí hay otro ejemplo. Usted ha sido testigo de lo que he luchado para esta nota y bueno, para sacarle el mayor provecho, ¿no? Profe, a ver, eh, es difícil tener un proceso de 4 años en la selección de México, ¿no? Todos entendemos lo que rodea a esta selección y más aún usted, porque usted no tuvo un pasado dentro de su trayectoria dentro del fútbol mexicano, como sí lo tuvieron algunos seleccionadores que estuvieron previo a usted, ¿no? Se dice fácil, pero no lo es, ¿cierto? Bueno, obviamente que eh, siempre es mucho mejor, yo lo dije incluso durante el proceso, poder llegar a tomar la rienda de una selección nacional habiendo dirigido en el país, porque te da un mejor panorama de todo el escenario, el conocimiento cabal de los jugadores, ya en lo previo. Bueno, también conocimiento de cómo se desarrolla el medio, de todos los componentes que tiene el medio. Hay algunas cuestiones que por más que uno las haya conocido, se haya informado, no es lo mismo haberlas vivido o haber estado Claro. adentro cuando sucedieron que alguien se las haya comentado. Pero bueno, eso sí me pasó en Paraguay, obviamente también me pasó en Argentina, no me pasó en México. Así todo, creo que el conocimiento que nosotros alcanzamos en poco tiempo no hablemos de los futbolistas, porque eso es el trabajo más rápido que nosotros hacemos, Claro. porque incluso empezamos a verlo sin ser entrenadores del seleccionado, ¿sí? Del conocimiento que tenemos del fútbol y después lo profundizamos un poco más. Pero sí enseguida entendimos cómo, aún en los mejores momentos, que fueron en los 2 primeros años, entendimos cómo se iba a desarrollar este camino, porque intuíamos que no iba a variar respecto a cosas del pasado y aún hoy, estando afuera ya, lo seguimos observando, ¿no? Claro, 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 claro. Ahora, profe, ¿qué ha estado sucediendo con México? Porque ya no es tan dominador en su confederación como antes, ¿no?
¿qué ha pasado con su desarrollo, con sus procesos formativos, teniendo en cuenta que usted al estar allí cerca pudo hacer una evaluación de todos estos ítems, ¿no? Bueno, esto es algo que nosotros a partir del segundo año ya comenzamos a hablar con la gente que correspondía de todas estas situaciones, de las características de cómo era el torneo, de las mayores o menores posibilidades que se le daban a los jugadores de fuerzas básicas, sobre todo teniendo en cuenta la gran inversión que hay en fuerzas básicas y la gran inversión que hace la federación para tener permanentemente entrenando y compitiendo a los chicos de la sub-15, de la sub-17, de la sub-20, las pocas posibilidades que tenían, inclusive después de hacer campañas importantes con diversas categorías de selección nacional. Bueno, las cantidades de extranjeros, las pocas posibilidades que tenían los futbolistas nacionales de salir a Europa, todo un poco dentro de un análisis que hacíamos de tiempos anteriores, ¿no? Inclusive entendiendo qué pasaba cuando la cantidad de extranjeros era menor y había 7, 8 jugadores en campo mexicanos por equipo en cada partido, o entendiendo qué pasaba con camadas importantes donde México tenía jugadores jugando en PSV, jugando en Ajax, jugando en España, jugando en Italia, bueno, en Alemania, y observábamos un cierto deterioro de todas estas cuestiones conforme fue pasando el tiempo. Indudablemente para una selección que en cada convocatoria tiene alrededor del 60% de los futbolistas convocados que juegan en el medio local, la fortaleza de la liga seguramente ayudará al proceso de selección nacional. Cuanto más posibilidades tengan los jugadores jóvenes, mayor alimentada va a estar la selección nacional. Entonces, cuanto más categoría tengan los futbolistas extranjeros que son contratados, más van a mejorar nuestros futbolistas nacionales. Entonces, bueno, era algo que nosotros entendíamos que teníamos que dejarlo sentado, que teníamos que dar una opinión, que probablemente nada se fuese a modificar a lo largo de nuestro proyecto, pero pensando en México a futuro y tomando un compromiso con una federación que nos dio la posibilidad de trabajar, correspondía que nosotros hagamos un diagnóstico y lo mencionamos. Claro, claro, claro. Después, obviamente, está en las autoridades, en quienes conducen los destinos del fútbol mexicano y de los clubes, en compartirlo o no, tratar de mejorarlo o no, priorizar determinadas cuestiones y otras no. A la luz de lo que va sucediendo, uno va viendo que hay una liga muy cerquita como la MLS, donde los futbolistas cada vez emigran mucho más a Europa y los tiene jugando en los mejores equipos de las mejores ligas de Europa. Entonces eso indudablemente después se traslada en una mejoría de selección. Ahora, cuando, obviamente lo que pueda salir al aire, ¿no? Cuando usted presentó estas inquietudes ante las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol, y me imagino que quizá también cuando tuvo una que otra posibilidad de hablar con algún directivo de uno de los clubes en la Liga MX, ¿qué respuesta recibió? ¿Vio usted como que un compromiso para querer modificar esto a futuro o usted lo ve que está muy arraigado? Bueno, a ver, sucede que cuando uno está dentro de un proceso y los objetivos pasan por otro lado
indudablemente que uno no espera que las modificaciones y los cambios, porque en realidad primero hay que ver si se comparten estas opiniones que uno tiene, ¿no? Yo tengo la obligación, o tenía la obligación como técnico de la selección, de darlas, después se pueden compartir o no, pero no teníamos las expectativas de que esto sucediese si es que se compartían estas opiniones, de que los cambios se sucediesen, lo En su mencionábamos proceso. permanente, claro, no tiene nada que ver con nuestro proceso, esto no Claro, se va a claro. modificar en 2 días, esto hay que modificarlo con el paso del tiempo, con decisiones fuertes, porque son decisiones que también competen a los clubes, a las autoridades de los clubes y a las autoridades de la liga. Entonces, bueno, ya me parece que es una discusión mucho más profunda, también compete a gente de fútbol, también compete al periodismo, Sí, en observar si es que se comparte y si es que se tiene ganas de hacer un análisis más profundo de lo que está sucediendo y a lo mejor con todo el derecho del mundo alguien puede decir, bueno, pero nosotros no vemos lo mismo que usted ve y está bien, y si eso claro. se entiende de esa manera, está bien. Nosotros entendíamos una cosa y la dejamos manifestada y ahora la tranquilidad que tengo es que puedo expresarlo sin ningún interés, porque alguien podría haber dicho, bueno, pero cuando vos estabas adentro, a vos te convenía decir esto. Bueno, ahora estoy afuera y la verdad, decirlo o no decirlo no es que me convenga más o menos, pero tengo la obligación de decir exactamente lo mismo que decía en su momento. Profesor, es muy compartible, y usted dice que puede ser que algunas autoridades no puedan compartir las tesis y las inquietudes que usted mostró, pero es que es muy compartible porque, a ver, hay cosas, hay ciclos que se siguen repitiendo en México y ahora con el aditivo aún más complicado, Tata, de que, por ejemplo, la selección de México ni siquiera clasificó para el Mundial Sub-20. Y estamos viendo cómo República Dominicana, un país beisbolero por naturaleza, ahora se está también metiendo en categorías menores. Entonces, el ver que en las fuerzas básicas, como usted dice, que se trabaja allá en este país, ahora ni siquiera clasificaron al Mundial Sub-20. Entonces, estamos viendo consecuencias que respaldan mucho de sus inquietudes, ¿no? Sí, yo creo que hay elementos que marcan o que encienden luces de alarma. Indudablemente que yo estoy convencido de que es así. Después, como decíamos, ¿no? Está el deseo, primero el hecho de compartirlas. Y si se llegan a compartir, bueno, ¿qué hacemos para que esto no pase a mayores, no sea serio? Eh, y después hay una cuestión también de, México tiene un montón de componentes alrededor del fútbol y hay que ver si todos los componentes comparten estas opiniones, esta sensación de alarma, si hay deseo de que esto, incluso deseo de que esto mejore, ¿no? Es Sí, decir, sí. me parece que como no existe en otros países, hay mucha gente con mucha incidencia, este, y a ver, y yo comparto esto que vos decías de que el nivel de la polémica o el camino de la polémica parecería empezar y terminar en el entrenador de turno, ¿no? Y creo que es mucho más profundo que esto. Por ejemplo, nosotros mencionábamos con mucha atención cómo es que el mercado mexicano tiene futbolistas que valen 8, 10 o 12 millones de dólares en la parte interna o en el mercado interno, y esos mismos futbolistas no tienen salida al exterior. Es decir, en cualquier lugar del mundo que sea exportador, un futbolista que tiene ese valor en el mercado interno, indudablemente que lo tiene para el mercado del exterior. Entonces, bueno, yo siempre decía
con quien tenía la oportunidad, ¿no? La sensación de tener, de vivir en un mercado paralelo, ¿no? Sí, Donde el valor acá es uno y hacia afuera prácticamente no existe. sí, yo creo, Tata, que ese punto en particular va a ser el más difícil de modificar en México. ¿Por qué? Primero le tengo que decir algo, profe. Ojalá que en nuestros países en Sudamérica tuviésemos ese problema agradable, ¿no? De que hay mucho No, dinero y que le pagan a nuestros futbolistas y no, entrenadores así. No es el caso. no. Pero ¿cómo, Tata? ¿Cómo convencemos al directivo de un club? Mira, no le paguemos tanto a estos futbolistas porque necesitamos que se sigan desarrollando en Europa. Claro. Eso, Tata, va a ser, siento que va a ser lo más difícil de cambiar, más que la disminución de futbolistas extranjeros. No sé si lo compartes conmigo. Sí, por eso decía anteriormente que el fútbol mexicano tiene muchos componentes, hay mucha gente que participa y mucha gente que tiene intereses. Entonces, después, bueno, tenemos que entender por qué Diego Lainez vuelve a México con 21, 22 años, Es cierto, por es cierto. qué este chico Santiago Muñoz vuelve a México con 20 años o 21 años. Eh, Muchas veces se habla de futbolistas que con poca edad o sin jugar casi en primera van al fútbol europeo y pocas veces se encienden las luces de alarma cuando esos futbolistas a los 2 o 3 años están de vuelta en el mercado mexicano. Es decir, yo creo que hay muchos elementos a tener en cuenta y la diferencia notable que hacen jugadores como Edson Álvarez o ahora lo más reciente como César Montes, donde hay jugadores que están formados, donde hay futbolistas que están sólidos, que están para salir al exterior y se pueden sostener. Es decir, hoy leía informaciones que César, recién llegado al Español, ya tendría posibilidades de ir a jugar al Wolverhampton. Mm, Y se ha ido al Español en este mercado de invierno. Entonces, la gran diferencia de cuando hay futbolistas formados, ya hechos, preparados para irse al fútbol europeo y que además de alguna manera se les da una cierta facilidad como para que esto suceda, y además donde se tiene en cuenta también, y me consta, el gran compromiso de estos futbolistas, sobre todo conozco mucho más de cerca el caso de César, de los deseos manifestados a su club de que le permitan ir a competir en los lugares de elite, ¿no? claro, y en esta explicación que bien nos ofreces, Tata, Estados Unidos y Canadá, aparte de todo esto que nos mencionaste, ¿qué otras cosas consideras, bien sea a nivel de liga o a nivel de selección ya directamente, federación, selección, están haciendo las cosas muy bien? No sé si decir mejor que México para no entrar en polémica, pero que sí están haciendo las cosas muy bien y que hacen que las distancias cada vez se acorten más en la CONCACAF. Bueno, primero van mejorando año tras año. Yo puedo hablar mucho mejor sobre la MLS, Sí, con algunos clubes canadienses que participan, ¿no? Pero noto una deseos de tener una liga muy competitiva, de mejorarla año tras año. Y después lo que noto es que el hecho de la exportación de futbolistas americanos a Europa. Europa es algo que está dentro de la política de desarrollo de los futbolistas y del fútbol. Entonces, yo creo que no sucedió nunca, como sucedió en estos últimos 3 o 4 años, de que Estados Unidos tenga, además, a los que voy a mencionar, no solamente que están en determinado lugar, sino que además juegan, que ese es otro punto, ¿no? Es No verdad. solamente me voy para jugar,
Entonces vos tenés jugadores jugando en Chelsea y habitualmente estaban jugando, este torneo menos, jugadores jugando en la Juventus que jugaban, jugadores en el Leeds que juegan, jugadores en su momento en el Barcelona que juegan, alguno que se me está escapando de Italia, alguno que se me está escapando de Alemania, y indudablemente que eso le hace bien a la selección. Cuando vos vas a jugar con Estados Unidos y el volante derecho juega en la Juventus, el volante central juega en el Leipzig y el volante izquierdo juega en el Valencia, vos decís, bueno, algo pasa con esta liga. Y verdaderamente que uno entiende que ese desarrollo forma parte del proyecto de la MLS. No es algo que se da circunstancialmente. Como proyecto final está la venta del futbolista, porque también me ha tocado vivir con futbolistas que no eran americanos, como el caso de Miguel Almirón, donde Atlanta United hace un gasto muy importante de dinero para comprarlo a Lanús en Argentina, pero estaba dentro del proyecto que Miguel termine jugando en la Premier, y de hecho hoy es una de las figuras de la Premier jugando en el Newcastle. Sí, tal como sucedió, ¿no? Ese Exactamente. proyecto. Profe, esta pregunta se la tenía para después, pero ya aprovechando que conectó con la Major League Soccer, wow. En esos 2 años que estuvo en Atlanta, bueno, pudo salir campeón, dominando prácticamente de local y visitante, dominando todas las fases del juego. Sin duda, profesor, usted es una pieza apetecible en el mercado actualmente para cualquier club, cualquier selección, y aprovecho y también para preguntarle sobre la Major League Soccer. ¿Podríamos ver en un futuro al Tata volver a este país, a la Major League Soccer? Sí, no, siempre lo mencioné. A mí participar de la liga, de la MLS me gustó mucho. Es cierto que me tocó participar de un proyecto que pocas veces se le da a un entrenador, porque casi no existe esto de llegar a un equipo que nace junto con la llegada del entrenador y que hay que armarlo desde cero, Sí, pero la sí. verdad que el formato de la MLS me gusta. La paridad entre los equipos me gustan los diferentes proyectos que llevan adelante las instituciones. Obviamente hay que estar en sintonía. Yo siempre lo menciono cuando tuve las primeras conversaciones con la dirigencia de Atlanta United, en los conceptos generales teníamos una notable coincidencia, y a la larga eso después es muy fácil que salga un buen trabajo, que no siempre evidentemente se puede lograr Claro. un título, pero sí Sí. es muy probable que se haga un buen trabajo. Conversamos con Gerardo Tata Martino, ex seleccionador de México, acá en Olfato de Gol. Y, y bueno, está demostrado que la Major League Soccer no es fácil, que es una liga que va increciendo. Y, y bueno, profe, para muestra un botón, sin querer obviamente mencionar a nadie, luego de su salida a Atlanta United le ha costado, ¿no? Han pasado algunos entrenadores que desafortunadamente no les ha ido del todo bien, y esto habla de, de lo que usted logró, ¿no? En la Major League Soccer, y que a mí también me enamora más, y tengo el privilegio de vivir aquí en Texas, y la miro y la evalúo, ¿no? El tema del que no haya descenso, ¿te agrada, Tata? No, a ver, a mí me gustan más, estoy más acostumbrado a los torneos donde haya descenso, ¿no? Evidentemente las características de la MLS son muy especiales en ese sentido. Eh, digamos que el ascenso viene de la mano de la creación de nuevas franquicias, Sí, porque eso también demuestra que es una liga que todavía está en desarrollo, ya. porque todavía no llegaron al tope de equipos que pretende la MLS. Y yo creo que
cuando esto se cumpla y se llegue al objetivo ahí de 30, 32, 34 equipos, no sé cuál será el objetivo final, es muy probable que logrado ese objetivo, el paso siguiente sea crear una segunda categoría que tenga tanta fortaleza que se pueda armar algo parecido a premios y castigos. No sé si será con el descenso, porque este tema de las franquicias y de los dueños La inversión que se la hace. inversión que se hace por ahí es muy difícil establecer esto que decimos, pero yo estoy seguro que de la forma que trabaja la MLS y de lo pendiente que están permanentemente de la posibilidad de mejorarla, algo seguramente tendrán pensado, ¿no? Tata, el entrenador, en tu experiencia que has estado con selecciones y con clubes, se termina de consagrar, de formar, de recibir cuando dirigen clubes o cuando dirigen selección. Yo creo que las dos cosas tienen su importancia. Eh, Está claro que hay un trabajo mucho más analizable desde el punto de vista de la mirada hacia el entrenador, que tiene que ver con el club, por el día a día, Sí. por ver la evolución mucho más cercana del equipo, porque incluso uno puede tener una participación decisiva en la evolución del equipo si el contrato es duradero, y ver qué pasó en el primer año y cómo modificamos para el segundo y cómo salimos a competir internacionalmente en el tercero. Bueno, me parece que hay mucho más desarrollo desde el día a día y a nivel clubes. Pero también es cierto que el, el dirigir selección tiene todo un desafío que es, primero, no sé, primero cuál si uno u otro, pero los dos en el mismo orden de importancia, eh, darle una forma futbolística a la selección en poco tiempo y con pocos entrenamientos, y después tratar de crear un grupo que tenga un sentido de pertenencia y de compromiso a la selección, que no es un dato menor y que creo que el último campeón del mundo, que fue Argentina, dio una muestra de lo que significa el sentido de pertenencia. Ya. Y, profe, en una selección, como usted bien lo dice y lo sabe, se tienen solo 3, 4 días para entrenar al grupo. En función de si se tiene una plantilla de jerarquía o no, el entrenador, y en este caso el seleccionador, ¿en qué se enfoca? ¿Cuánta prioridad le da a su propio equipo y cuánto en función del rival? ¿Qué No, hacer no, allí? hay que enfocarse en el equipo de uno porque uno tiene que saber a lo que va a jugar. Indudablemente después vienen las alternativas que uno tiene que pensar en función a los rivales que puede encontrar. Y además, una cosa es ser el entrenador, no sé, de Francia, que normalmente, no digo que suceda, pero normalmente y a partir de la calidad de futbolistas que tiene, puede establecer una forma de jugar y llevarla adelante independientemente de lo que propongan los rivales. Y otra cosa son otro tipo de selecciones que es muy difícil que puedan sostener desde lo futbolístico supremacía sobre el universo de selecciones que hay en el mundo, ¿no? Ahora, cuando te tocó, porque te ha tocado en diversas ocasiones manejar plantillas élites, ¿no? Dentro de tu trayectoria, con estas grandes figuras, Tata, ¿le diste más importancia a lo táctico estratégico que en tu caso le podías brindar a esos futbolistas, o a ese nivel de futbolistas jerárquicos con 2 o 3 cosas ya alcanza? Hablo de posicionamiento, de estrategia de ocupación de espacios, entre otros. No, yo creo que hay que darle todos los elementos como cualquier futbolista. Ok. Particularmente siempre me gusta que el futbolista entienda por dónde vamos y qué es lo que planteamos y a qué vamos a jugar y cómo nos vamos a mover. Indudablemente que
en ningún caso soy una persona que no deje al futbolista pueda presentar su libertad de expresión, ¿no? Eh, Comúnmente digo lo mismo, si ustedes hacen algo que nosotros por diferentes circunstancias no mencionamos y es de la impronta de ustedes, nosotros lo valoramos, nunca nos Ok, vamos a enojar. ok. Entonces, me parece muy importante. Y sobre todo en caso de selección, donde uno está con los mejores futbolistas de un país, y entonces uno piensa, bienvenido sea aquel que se salga del libreto y con su impronta nos pueda o poner en partido o permitir ganar un partido decisivo. Sin nombrar a nadie, obviamente, porque uno tiene códigos, ¿no? Pero hay quizá uno que otros entrenadores que les gusta imponer su idea sí o sí, que no le da cierta libertad, que no libertinaje al futbolista, y eso sin duda alguna se ha demostrado a través de los tiempos que hay grupos de futbolistas que quizá no les agrada tanto eso. No es tampoco desautorizar al entrenador, está claro, pero esa libertad sin duda alguna que al futbolista le agrada y más en estos tiempos, ¿no? Pero también pasa que los futbolistas reclaman, el futbolista sobre todo de hoy, reclama el saber a qué vamos a jugar. Ya, Es ya. decir, eh, después, dentro de esto donde vamos a jugar, la libertad de movimientos o de, decisión, o de toma de decisiones, que en definitiva de esto se trata, pero sí el futbolista reclama con claridad a qué vamos a jugar, en qué lugar de la cancha vamos a jugar, si la iniciativa será nuestra, si la iniciativa será del rival. Yo creo que no son cosas que sean incompatibles. Yo creo que se puede tener una idea muy clara y esto no necesariamente significa que el futbolista tiene la libertad de expresión acotada. Cuando te tocó, Tata, tener estas plantillas y individualidades de élite, ¿hay alguna diferencia en la gestión de estas figuras a nivel de clubes, que los ves todos los días, que a nivel de selección? Bueno, indudablemente que hay una cuestión que tiene que ver con el reconocimiento de los momentos que están viviendo estos futbolistas. Hablo cuando uno está en selección, ¿no? Sí. En el día a día, en el club, no hay demasiados inconvenientes, es mucho más fácil. Cuando uno está en selección, indudablemente que tiene que ir observando el estado de cada uno de esos futbolistas, la cantidad de competencias que tienen, las lesiones que van teniendo, cuando hay una lesión de la que van saliendo, si es prudente o no es prudente traerlos, tratar de tener una convivencia aceptable con el club, con los diferentes clubes, aunque cada vez se haga más difícil porque está indudablemente que los entrenadores tenemos intereses totalmente opuestos y esto en definitiva se trata de sentido común y a veces no siempre Sí, claro. lo podemos encontrar, pero sí me parece que hay una mirada indudablemente en selección que es mucho más abarcativa y que tiene mucho que ver con en dónde juega el jugador, cuánta competencia tiene, cuánto descanso tuvo, hasta cuándo llegó su temporada, bueno, una serie de cosas porque sí es prudente, sobre todo cuando se trata de un proceso de 4 años, ¿no? Porque cuando uno va a jugar un mundial, en realidad no hay mucho de qué fijarse, vienen los que uno cree que son los mejores, hay que traerlos, pero a lo largo de ese proceso hay momentos donde aparecen torneos que uno dice, bueno, no sé si estaría bueno que para este torneo venga y no tenga el descanso prudente después de una temporada tan difícil, teniendo en cuenta a lo mejor que dentro de 2 o 3 meses voy a empezar a jugar una eliminatoria y me conviene tenerlo mejor preparado para el torneo más importante. Hay una clasificación de esos torneos para ver. Está claro que uno quisiera tener a los jugadores permanentemente Siempre. y está claro también que
hay selecciones, y acá hago hincapié en lo que sucedió con la selección argentina, donde los jugadores manifiestan públicamente y permanentemente, y además con hechos, que quieren estar siempre y en todo momento.